Quiñeque Antú, Guneque Ñipiuque. Algunos días se pierde mi corazón. Ahí donde corre el viento y las voces son llevadas por la tierra, mi abuela grita cruz diablo. El perro trae la majada a la orden del abuelo, unos tíos supervisan el baño de las ovejas contra la sarna. ¿Dónde está mi padre? A la mañana hace frío, mucho frío, las frazadas son tan pesadas que casi no dejan respirar, pero dormimos bien y al pie de la cama una alfombrita, un cuero que antes estuvo vivo, algo que acaricia, un resabio de la ternura. Afuera los animales, afuera el silbido del aire al trote entre los cerros, los ruidos de la noche, el día y la tarde, una aguadita con apenas árboles, una quinta desordenada, el verdear de las lechugas, los paredones de barro, una letrina a 20 metros de la casa, el farol a querosén apagándose. Mientras suenan las barajas, hay olor a té de boldo. La radio, solo 2 veces al día para los comunicados. A lo lejos una tranquera y el sol en mi cara. ¿Qué es esto? A veces pienso que estoy rota y busco caminos, mapas, direcciones para dejar de estarlo. Otros días no pienso en nada, porque hay tanto que no se puede pensar. Piba Mahuiza, piba Corral, piba. Cuidado, piba, cuidado con los hombres, cuidado con la noche, cuidado con andar gritando, cuidado con ser loca. Ni fui ni curufe y china gantú. Tenía un viento esa tarde. Una noche me perdí en el 1,5 kilómetros de pueblo que era lo más lejos que se podía estar de nuestra casa. Hay que tener cuidado con los ojos en un pueblo en el que solo es posible ser hija de alguien. Si una tiene suerte, como la tuve yo, se puede ser de alguien. Las que no, son hijas del viento. Leguas adentro, mujeres asaltadas al costado del camino por una ráfaga fugaz, preñadas como las chivas en el cerro, carnes rotundas labran el monte con sus hijos. Sus rostros paspados de ceniza, las manos ásperas y un nido en los cabellos. Una remota sombra que inocula su vientre y usa su cuero como abrigo y carga por siempre a una mujer. ¿De quién son? ¿De quién son estos hijos? Campo adentro, las criaturas como los animales llevan marcas, hechas con tijera o con cuchillo, en la oreja, en la cara, en el documento. ¿Y vos de quién sos?, te preguntan. Y una se acostumbra pronto a hacer cosas, a llevar un apellido, a ser fetiche de alguien más, que peina, que viste, que esquila, que maña. ¿Y vos de quién sos? Nombres que se portan como escudo, como bandera. ¿Y vos de quién sos? Y el deseo es tan ajeno a su existencia. ¿Y vos de quién sos? ¿De quién sos, hijos del viento? Una raza que es la tuya muere entre mis piernas. Antes del signo estuvo el cuerpo. Una sensación insistente que vuelve, agujero del cielo que quisimos cerrar sembrando noche. No sabemos si caímos, si fuimos dejados con brusquedad sobre la cama, si agitados en el aire. Si un golpe, una madre o un hambre insatisfecha nos hizo, sabemos,
del hueco que estalla, rebalsa, se inunda cada vez que decimos casa. ¿Cómo llenar un vacío que tiene el tamaño exacto de una flor? Con la hermana Cría hemos cortado la oreja para que todos sepan que este nombre, Cordero Guacho, es nuestro nombre. ¿En qué parte de tu cuero llevas la señal de tu campo, Cordero Guacho? El corral que te cobija será de piedra, barro o alambre y madera. Al trino de cuál cencerro seguirás para encontrar el camino que te lleve de vuelta hasta tu monte casa. En tu oreja cortada te cantan, ¿qué historia te acuna, Cordero Guacho? ¿Qué fórmula tiene la teta goma que extiende esta vida, mansa vida, directo a calentar la panza de alguna mesa en Navidad? Mi hermana me cuenta que en otros campos los corderos guachos no se sacrifican. No se come lo que se cría, no se vende. Entiendo al fin. Hay otros destinos que incluyen nombre y cobijo. May Compuché, buenas tardes. Muchas gracias por venir, gracias a la biblioteca que abrió este hermoso espacio. Bueno, en esta presentación me van a acompañar Diego Antico y Violeta Persia, coorganizadores del concurso de poesía indígena de Argentina. Les invito a venir a acompañarme. Y Tamara Padrón, directora de la editorial Las Guachas. Bueno, si ustedes sufren de este mal llamado ansiedad, les cuento lo que va a pasar. Ahora vamos a conversar un ratito, después va a haber otro momentito de lectura y bueno, eso. Vamos a hacer eso. Eso es lo que va a suceder. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Diego Antico. Hoy voy a tener una doble ciudadanía en este evento. En primer lugar, porque formo parte del Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional, junto con Karina Carriqueo y Emiliano Ruiz Díaz. Venimos hace mucho tiempo, desde el 2021 aproximadamente, generando en la biblioteca espacios, actividades para que las voces, para que la escritura, para que los sonidos, los saberes de nuestros pueblos originarios se escuchen, tengan un espacio, tengan un lugar en un trabajo colectivo, en un trabajo sumamente colaborativo, tratando de romper prejuicios, tratando de romper representaciones acerca de que lo indígena, lo originario es algo del pasado, es algo que ya no existe, es algo que no está, y vaya si es una gran falsedad y es una gran mentira. Entonces, esta Biblioteca Nacional implica romper tanto la idea de la biblioteca, porque hay saberes, hay voces, hay poesías que se transmiten también desde la oralidad, también desde el tejido y también desde un montón de formas, y romper también la idea de lo nacional, que no está hecho solamente del europeo, solamente del castellano, sino de un montón de lenguas, de un montón de historias, de un montón de pieles, de un montón de voces. Así que nada, para mí es un honor esta actividad, este espacio, y en el marco de esa falsedad, de esa rémora colonial,
surgió en una charla en algún momento con Violeta, creo, no me acuerdo si con mates de por medio, la idea de hacer un concurso de poesía. Un concurso de poesía indígena hace ya un par de años. Y nada, para mí es muy emocionante, al borde de las lágrimas, estar hoy acá en la presentación de uno de esos libros, Cordero Guacho, que obtuvo el segundo premio de ese certamen. El primer premio fue Cuando despierta el monte, de Camilo Ballena, escritor huichí de Sausalito, una comunidad en el impenetrable chaqueño. Y el tercer premio fue para Dolo Trenzadora, escritora argentina que escribe en castellano y guaraní. Fue un largo proceso de pensar, analizar, discutir cómo armar ese premio, cómo pensar las bases, cómo financiar eso también, con muchas dificultades, con mucho amor. Le agradezco a Violeta todo su conocimiento. Estoy muy agradecido a Violeta porque ella fue en algún momento mi profesora de poesía indígena, de quien aprendí un montón de cosas. Y en ese trabajo colaborativo, nada, fuimos tratando de darle forma a ese premio y nada, lo lanzamos, lo hicimos el año pasado y fue hermoso. Fue hermoso todo lo que se generó, en primer lugar, por la cantidad de mails que fuimos recibiendo, con consultas, con preguntas. Tengo un poema escrito en mapuzungún, me puedo presentar. Escribí un texto wichí, me gustaría poder participar, y era ir respondiendo a todas esas consultas, tratando de plantearles que generen obra, que sigan escribiendo, que sigan produciendo para presentarse en futuros premios que ojalá podamos llevar adelante. Y empezamos a recibir un montón de textos. Textos sumamente diversos, textos de diferentes lugares, diferentes lugares del país, de diferentes lenguas, de diferentes culturas. Y nada, ahí se justificó todo el trabajo, todas las dudas, todos los miedos, todos los esfuerzos al recibir todos esos materiales, al ver la cantidad de gente, en muchos casos reconectándose con sus historias familiares, con sus lenguas ancestrales, y tratando de producir a partir de eso poesías. Y nada, fue muy hermoso. Y le dimos, convocamos a 3 juradas maravillosas, que son Liliana Ancalao, Lucila Lema Otavalo, de Ecuador, poeta quichua de Ecuador, y Diana Velesi. Y fue algo descomunalmente hermoso participar del momento en el que las juradas iban hablando sobre las obras que se habían recibido, sobre los criterios, sobre los análisis. Y nada, fue algo maravilloso. Y es maravilloso que esos textos estén, esos 3 textos, por lo menos los textos ganadores, estén materializándose en libros. El libro de Camilo en este momento ya está en la FED, de parte de la Flor Azul, una de las instituciones que nos ayudaron, que patrocinaron el premio de poesía indígena. Así que nada, es un honorazo estar viendo eso materializado. Nuestro interés con el premio era que funcione como una política pública en un contexto en que la política y lo público están bajo asedio,
que el texto funcione como un motivador, el premio funcione como un motivador para la escritura, un motivador para la reconexión con las lenguas, y creo que nada, esta primera edición fue con mucho satisfactoria, hermosa, y nada, para nosotros es absolutamente gratificante en estos contextos tan aciagos. Justo recién estábamos hablando con Ayelen al respecto, que estas voces, estas palabras, esta poesía resista, florezca, circule, y nos dé un hálito de vida, ¿no? De un resoplo de vida ante tanta oscuridad. Así que nada, es absolutamente gratificante. No sé si me olvidé algo, Viole, por favor. Bueno, yo me hice una lista, o sea, me hice unas notas para no olvidarme, pero en realidad me embarga también y comparto lo que decís. Es más que emoción, o sea, yo me siento muy feliz de ver el libro. Sí, aplaudamos. Y me sentía más feliz todavía cuando te escuchaba recién leer algunos poemas. Eso me hacía todavía más, o sea, me daba todavía más alegría de que este libro esté publicado. Es muy hermoso y además, bueno, o sea, tiene muchas capas, es un libro con un cuerpo muy potente y bueno, obviamente desde ya no se pierdan la edición. También todavía no la pude ver, pero por lo que vi, la tapa, la edición también es súper linda y lo que dice Diego es, o sea, comparto totalmente lo que decís, de que nos llena de felicidad ver que este proceso que nos llevó tanto trabajo de pensar el premio, pensar sus contradicciones, pensar sus desafíos, sus sentidos, sus motivaciones, como decís, era derribar un montón de narrativas y de imaginarios que nos atraviesan como pueblo, nación, patria. Y que condicionan los cuerpos, las historias, los territorios y que hay que transformar esos mitos o esas narrativas que tenemos de nuestro país precisamente para poder pensar otro destino posible, ¿no? Entonces el premio se proponía un poco eso, darle impulso, visibilidad y también facilitar espacios de publicación. Y entonces también quiero hacer como una mención a eso de que editar poesía es un acto de amor. O sea, sabemos que no es un hecho de mercado. En general la poesía no es esos libros que, bueno, que generan como difícilmente se convierten en hechos de mercado y bueno, el trabajo que hacen las Guachas, la editorial que está publicando a muchas poetas del Puel Mapu y que ahora publica el segundo premio, que nosotros no podíamos incluirlo como premio también de publicación y que sería algo que nos gustaría también. Me parece que es algo súper, o sea, que es celebrable también el trabajo que hacen Tamara, ustedes. Y bueno, y eso es la alegría, ¿no? Y yo quería decir como solamente dos o tres cosas de Cordero Guacho. Bueno, nosotros, Pichi Huichuhuiza, a nosotros nos tocó hacer también la recepción de los textos y bueno, hacer una especie de preselección y bueno, y es un libro bellísimo que siempre pensé que iba a estar presente en la discusión, ¿no? De los que, bueno, o sea, en la lectura del jurado y bueno, obviamente así fue.
Y bueno, pienso que es como decía Diego, ese momento fue hermoso, él les contó un poco de esa intimidad, y pienso que es un libro necesario a los que nos toca a veces hablar con compañeros, colegas, amigos de otros países. En general está muy instalada la idea de que, bueno, obviamente la literatura mapuche está creciendo un montón y está atravesando las fronteras de Argentina y de Chile, está llegando a muchos países, hay mucho interés en otros países también por la literatura mapuche, pero en general lo que se escucha es que, o sea, la gente, está esta idea de que bueno, el pueblo mapuche está solamente en Chile, ¿no? Una idea que nosotros también nos hacen creer desde los medios de comunicación. Bueno, obviamente las chicas vienen del sur, saben que no es así. Quienes estuvimos también ahí sabemos que el Puel Mapu es una continuidad entre el Gulumapu, el oeste, del otro lado de la cordillera, y que todo hace al Gualmapu, pero está muy negada la historia del Puel Mapu. Y a mí me parece muy necesario que empiecen a fortalecerse las voces del Puel, que empiecen como a crecer, bueno, a publicar, y entonces en ese sentido también me hace muy feliz que se rompa este prejuicio de que solamente la literatura mapuche se publica en Gulumapu, que bueno, que ustedes empiecen también a tener lugar en nuestro país, que nuestro país acepte también que hay literatura mapuche como parte de nuestra literatura nacional, poesía en este caso. Entonces, que la literatura argentina también empiece a hablar mapuzungún, y eso es lo primero que me da felicidad también de ver el libro publicado. Otra cosa que me parece muy linda del libro es este interlingüismo que tiene el libro, que trabaja entre la lengua en castellano, pero aparece el mapuzungún como un tejido interlingüe en el texto, y ese es un modo también de habitar la lengua, si bien habla de todo un proceso de revitalización que atraviesa a muchas de las escritoras y escritores y creadores. Ese interlingüismo también me parece que el mapuzungún aparece ahí como una lengua que espera a los que quieren volver a casa, y que es un estado de lengua hablar o sea, con esas palabras que surgen, con el champurreado, y que este interlingüismo también atraviesa nuestro territorio, y que está bueno que vayamos vistiendo o revistiendo las superficies que caminamos con esta lengua, y que el libro va amamantando también ese deslenguado de esa manera, o ese desmanado, el que perdió la madre lengua, y que ahí hay un gesto poético, político, simbólico, que es bueno, muy, muy, muy lindo también. Y el libro de Ayelen trabaja un poco en el juego de esas identidades, ¿no? Como las heridas, las identidades, y hay una dimensión política que a mí me parece siempre muy importante, que es cuando una historia o un texto o una obra se vuelve política. Bueno, me parece que cuando hace de la historia personal, cuando entiende que la historia personal no es una historia individual, sino que está formando parte de una historia colectiva, ¿no? Y que ese es el gesto para mí potente y hermoso también del libro, que además parte de una zona de metáforas muy, muy intensa, pero bueno, hace de esa historia familiar, de esa historia personal, una historia política cuando entiende que están involucrados otros, que hay otras familias, otras historias que están viviendo, que vivieron, que forman parte de esa misma historia, ¿no? Como que no es una historia aislada, sino que es parte de una historia que atraviesa un colectivo, a una comunidad, y que atraviesa muchas historias. Y eso tiene que hacernos fortalecer a todos, a los que formamos parte de esa historia
en primera persona, a los que forman parte de esa historia en primera persona, a los que no, y que formamos parte de esa historia como comunidad, como noción de pueblo también, ¿no? Y eso me parece, bueno, quizás un desafío, pero igual a nivel del recorrido, desde el ser mapuche, Mapuche Somó, me parece algo muy potente también, como que aparezcan por el Mapu, digamos, ¿no? Que empiecen como a ocupar un lugar también esas historias, esas voces. Y bueno, para terminar, me acordaba de una historia un poco personal que la conozco, bueno, Yelén también tuve la oportunidad de participar de un podcast sin pedir permiso, Poéticas del Gualmapu, que hacían unas amigas que tenemos en común en Bariloche. Hicimos un episodio con Ayelén, hablamos sobre todo de otro libro, Ayelén viene publicando hace mucho, hablamos sobre todo de Cultural Tuam. Y bueno, me acordaba que a propósito de eso habíamos reflexionado un poco sobre las publicaciones que ya tiene Aye, y le proponíamos pensar algunas ideas. Y me acordaba que, bueno, que obviamente ella tiene una historia en la poesía, una voz feminista, activista, que siempre se reconoció Mapuche Somó, pero que en este libro, y obviamente por su formación, también tiene una posición teórica también de muchas ideas, y me parece que en este libro como que emergió mucho la voz poética como una fuerza de tocar el nervio de lo sensible, ¿no? Ocupar todas esas zonas, pero en una dimensión simbólica, metafórica, de sentidos que abren lo sensible. Y eso me parece que este libro lo vuelve bellísimo, bellísimo. Es un gran poemario que lleva esa fibra de lo sensible a otro lugar, precisamente porque trabaja en esas zonas de la metáfora, de las imágenes, ¿no? Las imágenes son formas de hacer conocimiento, de hacer experiencia sobre cosas que no tienen nombre, ¿no? O que no tienen un solo nombre, o que no tienen y ahí es romper también con ciertos prejuicios o dicotomías sobre la identidad, sobre lo que esperamos que sea o que no sea una historia, un nombre, ¿no? Entonces la poesía atraviesa todas esas barreras y trabaja en esos modos sensibles de ser tocado por el latido de lo que anida ahí, ¿no? Y ahí, bueno, me parece que las palabras atraviesan zonas muy potentes y que también nos permiten hacer sentidos con otros cuando pasan esas cosas. Así que, bueno, es un libro que creo que estamos felices que se publique. La felicito y a las editoras, a la autora y bueno, les invito a llevárselo y a compartirlo también. Puedo agregar una cosita antes de que me olvide. El Premio Poesía Indígena, no me quiero olvidar a quienes auspiciaron y generaron la posibilidad de que se lleve a cabo el premio, que es el Instituto de Estudios Filológicos Ana María Barrenechea, de la Universidad de 3 de Febrero, que nos brindó también la posibilidad de dar un cobijo institucional, una universidad pública, Inspiradas y Palabras Madres, 2 proyectos de la British University of Columbia, y La Flor Azul, que fue la editorial que materializó el libro ganador, el libro de Camilo Ballena. Así que nada, quiero realmente agradecer sin ese patrocinio, sin ese acompañamiento no hubiera sido posible llevarlo adelante, así que nada, es un agradecimiento también para ellos. Bueno, ¿qué tal? Qué difícil hablar después de esto, porque hay como momentos donde se nos llenan los ojos de lágrimas y nos emocionamos y qué bueno que eso suceda. En este momento, en este contexto donde ojalá que lo que imperase fuese la crueldad, porque me quedo corta si digo que es crueldad. Entonces, lo que decía Violeta, ¿no? De repente la poesía,
que decíamos hoy, ¿para qué sirve la poesía? Estuvimos en la radio con Ayelén, en la tribu, ¿no? Y no sé si va a servir para algo, pero en este momento ese espacio se convirtió en un proyecto donde vamos armando esta vida colectiva que somos, ¿no? Esta comunidad de lectura, de escritura, esta comunidad a veces organizada, a veces caótica que somos. En ese caos parecía que la conocemos a Ayelén hace tiempo, compartimos una provincia, compartimos Neuquén. Llegó este libro Cordero Guacho que terminaba en Las Guachas, que es esta editorial, le parecía ahí fijado, no queríamos que se nos escape. Vimos el concurso, estábamos muy atentas, salió y festejamos, porque la poesía tiene algo anticapitalista, claramente, porque yo no me acuerdo el poeta que dice que la poesía no se vende, porque la poesía no se vende, pero más allá de eso, es anticapitalista y colectiva. Los poetas, les poetas, jamás saben, hay que pedirles que no regalen su libro. Llegan, se encuentran entre ellos y cambian el libro en vez de saludarse. Y entonces no tiene que ver ni con las ventas, ni tiene que ver con otra cosa. Entonces en esta poesía anticapitalista y siempre colectiva, estábamos ahí, no queremos invadir y celebramos el concurso y celebramos el premio de Aye y nos moríamos de ganas. Vamos a decir la verdad, nos moríamos de ganas de publicar ese libro y teníamos una cómplice. Tenemos una cómplice que van a verla figurar en los créditos del libro, que es Viviana Gilev, que la conocen, es una poeta que discurre alegre, como su nombre, y que figura como cómplice editorial. Le digo, te ponemos como asesora, te ponemos como cómplice. Bueno, cómplice. Y la verdad es que nos habló también de este poemario que nos moríamos de ganas. Cuando lo leímos nos pasó que queríamos hacerlo y bueno, ¿cómo se arma? Entonces ahí, junto en la editorial no estoy yo sola, somos dos compañeras, con dos compañeras más en el consejo editorial, que son Julieta Santos de Bariloche y Florencia Nobre, alias la diseñadora, alias muchas cosas, que es la autora de esa tapa. Y yo le voy a preguntar después en un rato, porque al principio Ayelén decía, voy a leer. Y yo, obvio, como todos, queremos escucharla, pero también preguntarle algunas cosas del libro, es cómo se materializa. Primero, nos encontramos, hablamos sobre el poemario, nos pareció que estaba como súper cuidado. Lo hablamos con otras compañeras porque el libro nunca aparece solo. Ya le preguntaremos sobre el proceso de edición, pero ahí aparece también la voz de Viviana Gilev, la voz de Romina Olivero, la voz de Silvia Mellado, que si no leyeron a estas poetas, vayan y léanlas, búsquenlas, porque no solo tienen una poesía maravillosa, sino que cuando hablan es una palabra con todo el peso, es una palabra, yo pienso en Silvia Mellado, que es muy difícil poder emocionarnos a través de cierto lenguaje académico, porque siempre el lenguaje académico aleja la cosa y Silvia nos pone a llorar. Se ve que estamos muy, muy sensibles. Así que bueno, gracias a todas esas manos, al concurso, a las compañeras, empezamos a armar este libro que llegó, cómo se pudo materializar, gracias también a la organización colectiva, que es la Preventa, que lo vamos a decir, porque en estos tiempos, ¿no?, el precio del libro se encareció muchísimo, pero muchísimo. Antes era un 20 o 30% del precio final y ahora llegó a un 50 o más. Entonces, bueno, ¿cómo respondemos a un mercado que claramente cada vez concentra menos voces en lugares más transnacionales, que impone moda, que sabemos que con la ley del libro peligrando, bueno, todo va hacia un silenciamiento, hacia un sesgo, hacia una invisibilización? Bueno, y ahí aparece el trabajo de las universidades, de las editoriales, que es, no, vamos a estar acá y bueno, a través de la Preventa, que es esta, seguro que muchos de ustedes han colaborado, es apostar un libro antes de que nazca, porque esa Preventa es lo que hace que después el libro aparezca. Le fue bárbaro. Ayelén siempre muy positiva. No, nos va a ir bárbaro. Nosotras también sabíamos que iba a ir bárbaro. No, fue increíble. Hicimos más, vamos a hacer 200, vamos a hacer 300, vamos a hacer más. Y sí, la verdad que tuvo una muy buena respuesta porque es un gran poemario que en un momento mirábamos, ¿no?, aparte de la corrección, los puntos, los espacios, esto acá, ponemos separadores, le damos aire. El libro tiene muchísimo aire. Yo como editora transpiraba. Dice, sí, me encanta que tenga aire. Sí. ¿Viste? Pará, vamos a hacer esto. Perdón, así, vamos a hacer eso. ¿Nos querés contar un poco? A ver, dos cosas voy a preguntar. Te voy a preguntar primero sobre la epifanía de la tapa. ¿Por qué? Porque
La editorial, bueno, Las Guachas es cooperativa. Nosotras queremos que las autoras que hacen un libro tengan ese libro. Porque no puede ser que no seas dueña de ese libro que pariste durante tanto tiempo y te costó llanto, rupturas, talleres, correcciones, clínicas, devoluciones. Entonces siempre cada libro tiene una propuesta económica distinta, donde todas somos autoras, todas somos poetas, todas sufrimos en vestidas editoriales. No, bueno, que sea una trinchera amorosa. Eso primero, queremos que tengan libros. Y después también vamos a discutir cosas. Entonces sabíamos que Cordero Guacho no podía tener en la tapa un cordero. Solo un cordero guacho en el título, un cordero en la imagen. Y entonces ahí Aye tuvo una epifanía. ¿Nos querés contar un poco por qué esa tapa toda popeada, llena de colores, qué pasó? Que construimos en un meet entre Neuquén, San Martín de los Andes, que es una de las sedes de la editorial, y Stuttgart, donde estaba la diseñadora. Sí, bueno. Te voy a hacer preguntas. La gente te quiere escuchar. Yo no quería hablar tanto porque, no sé, como que a veces en las presentaciones del libro hablamos mucho y leemos poco, entonces me parecía que estaba bueno leer. Sí, vamos a leer un poquito más después. No, o sea, me pasó alrededor del libro en varias situaciones que no sé cómo decirlo. Algo del orden de la bajada de información. Hubo una ventana de tiempo en la cual yo estuve muy receptiva y una noche me apareció esta idea de la tapa con los corderos. La capa me dio gracia que Viole dijera esto del libro tiene muchas capas. Yo creo que hay muchas capas de sentido y muchas historias juntas. Como, una pregunta que me hacía Ro cuando leyó el libro era, bueno, es una persona, son varias, ¿cuál es la voz poética en este libro? Y yo la verdad es que creo que no hay una sola, ¿no? Como que hay varias voces. Y en la tapa lo mismo, ¿no? Como que me aparecía algo de... yo siento que es un libro muy colectivo porque fui tomando como ideas que después se van sintetizando en mi cabeza y llegan a ser una sola cosa. De este libro que hicieron Mariana y Vane Gallardo, Yancaqueo, que se llama Murcantún, que es un juego de la memoria con animales y también tiene insectos, plantas, mapuche. Con nombres de Mapuzungun. Entonces me apareció esta idea de la figurita del juego de la memoria. Yo estoy dando como mucha data, pero del juego de la memoria, algo de esta cuestión más popera de Andy Warhol, que para mí también hay algo de Cordero Guacho es un poemario denso, como cargado emocionalmente, por eso muy el aire, denso, por ¿no? eso, Y también, bueno, espera ser esperanzador o algo más del orden de la alegría. Y bueno, creo que la tapa condensa eso. Una noche me despertó, la hago más corta. No me podía dormir, o sea, como que en un momento me bajó la información de la tapa, tiene que ser así, tienen que ser cuadraditos, con corderos, con las orejas cortadas, de distintas maneras. Un amigo me había mostrado un registro, bueno, para la gente que no es campera, no ha tenido contacto con el ganado. Se registran las marcas, así como, bueno, ahora es como que hay una cosa más moderna que les ponen como si fueran unos aritos de plástico con un número al ganado de fulanito de tal, tiene el número tanto. Antiguamente la gente se juntaba para hacer la señalada, que era una especie de fiesta en el campo, y se cortaban las orejas con la marca de ese campo. Tal dueño tenía una marca, no sé, un agujero acá, un martillo acá, o sea, tienen distintos nombres esas marcas. Bueno, nada, me surgió esa idea y se la conté un poco a Flor. Yo, muy ñoña como soy, llevé un PowerPoint con imágenes, con colores, con fotos, y Flor hizo esta maravilla. No, completa. Y eso, y la pasamos bien además, porque eso tiene que ver con cómo nos encontrábamos y cómo estabas predispuesta. Todos los libros nos dan alegría. Algunos caminos son más difíciles. El camino del Cordero no fue un camino difícil, todo lo contrario. Era todo el tiempo una idea y sumábamos y encontré esto. Y también hay que decir eso, el proceso de edición fue medio una fiesta, porque estábamos muy contentas de tener la confianza de saber lo que estábamos haciendo, de tener confianza que al libro le va bien, le iba a ir bien, íbamos a lograr los millones que precisábamos para la edición, que se lograron, pero también íbamos a lograr un libro hermoso que iba a seguir sumando capas, porque
hay tantos sentidos dando vueltas. Había momentos donde leíamos el libro y quedábamos mudas y poníamos en un comentario, ¡ay! Y también hay algo del título de esta idea, porque nosotras somos Ediciones Las Guachas, que tenemos 4 colecciones, que cumplimos 6 años, que no tenemos una colección de poesía mapuche. No, es transversal la literatura o la literatura mapuche, atraviesa las colecciones porque está ahí, va a estar en ATP, que es una colección de libros aptas para todo público, porque un buen libro se sostiene en las niñeces y se sigue sosteniendo, con Marisa Godoy. La primera que fue Anaí Rayén Mariluán, que es una ulcantufe tremenda y es una poeta tremenda, o Dani Catrileo, Viviana Gilef Lavane, que después de 2 años va avanzando el poemario, o Adriana Paredes Pinda, y vamos a seguir sumando, seguro que me estoy ahí olvidando. Bueno, una coedición, no editamos varones, solo editamos mujeres y disidencias, pero hicimos una coedición que aquí vino al ciclo de reportajes Bernardo Colipán, porque también entendemos eso, o el Mapu sucede de los 2 lados, de mar a mar, porque hay una voz en el territorio que dialoga con quienes pertenecen a la comunidad y quienes no, porque está ahí. Y hay una cosa que tiene que ver con la idea de huacha, de huaccha, del quechua, que ahí, más allá de la idea de la orfandad o de quién no tiene padre o de quién no ha heredado eso de la comunidad, también, por traslado, refiere a lo que crece sin ser plantado. Y ese, sí. No, todo esto no lo sabíamos cuando le pusimos el nombre a la editorial, por supuesto. Lo fuimos aprendiendo después. Pero Cordero Guacho, que para nosotras ese guacho, el Mapuzungún, era cuñifal, nos encontramos con otra palabra. Y entonces es lo último que te voy a preguntar. Hay muchas cosas para saber el libro. Yo solo estas 2, como para abrir lecturas, porque es todo, ¿no? Tiene que ver con esa memoria. Me pareció re importante lo que dijiste. Es una memoria colectiva, porque tiene que ver, pienso, un genocidio relacionado con otro, ¿no? Vivimos en una nación constituida a partir de un genocidio. Nosotras que estamos en Patagonia lo sabemos, ¿no? Esa conformación de Estado Nacional. Y mientras un genocidio, ese primer genocidio, etnocidio, quede impune y se siga sosteniendo día a día, por eso pudo suceder el genocidio de los 70, que se cumplen 50 años del golpe este año. Entonces sabemos que esa memoria, cuando alguien falta, cuando Santiago Maldonado falta, ¿no? Que se cumplió el aniversario hace unos días, nos falta a todas y a todos. Esa restitución no es una restitución personal, es una restitución comunitaria. Entonces me parece que una editorial, una biblioteca nacional, la política pública, un concurso de este tipo, quienes militamos la Universidad de los Profesorados, y un poemario es parte de ese tejido que no sé si restituirá la memoria, pero nos va restituyendo en esos lazos. Así que para nosotras es un orgullo y una felicidad que esto exista. Ay, bueno, que no me acuerdo qué era la pregunta. No, por el título, por el título. Bueno, como este libro tiene mucho de lo colectivo, el título también fue una cuestión bastante conversada. Yo estoy en 2 talleres de escritura, uno de Romy Olivero, otro con Lola Halfon y Camila Wallendorf, y me acuerdo que era como, bueno, voy a mandar al concurso y no sé, y no estoy muy segura, y entonces contaba los poemas y no llegaba a la cantidad de páginas que era, como bueno, una carrera contra el reloj escribiendo, había muchos, como que leímos mucha literatura ese año que tenía que ver con la identidad, con los lugares que habitamos, con las sensaciones y con mujeres que hablaban, no sé, de sus ancestros, de sus abuelas, de sus tías. Y empezaron a aparecer sistemáticamente corderos, o sea, ganado. O sea, las ovejas, los caballos, o sea, no hay tanto caballo, no hay más corderos. Pero hay algo de esto que aparecía sistemáticamente. Y también algo muy, muy del orden de lo femenino y una historia con los padres, con haber perdido el padre, ¿no? Que esto es algo muy, no sé cómo decirlo. Bueno, es estadístico, disculpen, el padre que no paga la cuota alimentaria es común, o sea, es estadístico. O sea, los hijos sin padre existen, digamos, hay que decirlo.
sin padre, o padres que no han querido ser padres, entonces, bueno, no sé, están ahí las criaturas y... Se vinieron al acordaron mundo, tarde, se se acordaron acordaron tarde. se acordaron, bueno. Y esto aparecía sistemáticamente en varios textos. Y bueno, nada, Cordero Guacho venía un poco a condensar eso, pero después también aparecían otros poemas que tenían que ver con la pérdida del origen, la pérdida del territorio, la pérdida del Mapuzungún. Y creo que ahí fue tomando una unidad esta idea del sentirse guacho. Y la búsqueda de esa traducción del Cordero Guacho al Mapuzungún hizo varios caminos, ¿no? O sea, el primer término al cual yo llego es a Cuñifal, ¿no? Cuñifal es un término que usa Pascual Coña, es un término que usa Daniela Catrileo, ¿no? Que retoma Silvia Mellado. Que retoma Silvia Mellado, ¿no? O sea, esta idea del Cuñifal como el huérfano, ¿no? Pero el Cordero Guacho y la palabra guacho, por lo menos de donde yo vengo, es una palabra despectiva. Este guacho, o sea, es como alguien que... un inmoral, no sé, es como que una persona que no tuvo una orientación en su vida. Hay algo muy del orden de lo peyorativo en la palabra guacho, desde el sentido común. Te hace una guachada. Hacerse Hace una guachada Mirá es... la guachada que me hizo. Entonces, buscar un sinónimo en Mapuzungún de esto, pero que también diera cuenta de este sentido del perdernos, del estar perdido, del estar solo, me embarcó en empezar a preguntar, ¿no? Porque ¿cómo una se reconoce mapuche? Porque va aprendiendo, va escuchando y va preguntando. Y le va preguntando a otras personas que saben un poquito más que una. Y ahí aparece, bueno, primero Cuñifal y después mi Quimelfe Mapuzungún, David, que le agradezco un montón, me cuenta que de este lado de la cordillera las abuelas decían Pichihuichuhuilla. Esta oveja que son las crías de esas ovejas que no fueron deseadas, que no fueran queridas y fueran abandonadas. Y entonces es necesario que esas crías se las críen humanamente, ¿no? Que la gente las toma y las cría en sus casas como si fueran perritos. Es muy gracioso ver los corderos guachos. Si tienen oportunidad, busquen. Hay videos, fotos. O sea, la gente los cría en las casas, ¿no? Pero algo de esto de la domesticación, de la animalidad, del quedarse solo, del no ser cobijado, ¿no? Está en este nombre que es Pichi Huichuhuilla. El estar solo, el quedar apartado. Vos no sos del montón. Vos sos distinto y estás solo, ¿no? Y bueno, y es una marca. Y bueno, ese fue el título que yo elegí porque me parecía que también además era un reconocimiento a estas son las palabras que se usan en este territorio. Este es el Mapuzungún del Puel Mapu, esto que dice Viole, ¿no? O sea, bueno, hay palabras que usamos en Puel Mapu que en Ulu Mapu, bueno, son otras. Y acá son estas y tienen este sentido. Y bueno, fue una manera también de poner esta marca de este territorio, ¿no? De Puel Mapu. No sé cómo seguimos, no sé si para dónde, porque queremos seguir escuchando a Aye, queremos escuchar mucha más poesía, pero yo le pregunto a los organizadores y a los anfitriones si hay algo más. ¿Estamos bien? ¿Cómo está ¿Estamos la gente bien? ahí en el público? No se ve nada para aquel lado, o sea, no nada. sabemos ni cuántas personas hay, nada. ¿También? Claro, pero nos va a matar una de las Sí, chicas que no, estaba por ahí. Charlamos a la Claro, salida, charlamos sí. a la salida. Ay, qué lindo Tiene verles. razón. Después, claro. Yo siento que es como que están, no sé, como que hubiera estado bien también las luces prendidas porque como que hay un montón de gente Pero- re linda y re querida. Gracias por venir. Claro, pero podemos hacer así. A ver, ¿qué les parece? Lo pongo a consideración. Podemos escuchar un segundo momento de poemas, porque bueno, estábamos hablando y seguramente quieren escuchar a dónde están todas estas capas. Y después podemos cerrar y abrir este ámbito de... Y vamos a tomar vamos, mate y charlar un ratito. Esto es democracia poética. Votamos. Vota. Se aprueba. Ahora votamos. No, está Bueno. bien. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a la gente de la biblioteca, a la gente de la técnica, todos mis amigas, familiares, gente que se copó y vino, a mis amigas que hicieron solidariamente community manager conmigo.
y bueno, y a Diego y a Violeta por esta idea maravillosa que permite conocer nuevos autores, nuevas autoras, nuevas historias. Eso es muy invaluable y además quiero decir que aprendí mucho en este proceso del concurso, ya va a llorar. Uy, ya va a llorar. Aprendí mucho en relación al concurso. Yo no me dedico o sea, no es que no me dedico a la poesía, sí me dedico a la poesía, pero o sea, no es que nací poeta o estudié para ser poeta, sino que me fui haciendo poeta y fui profesionalizando, estudiando para hacerlo mejor. Y en ese camino, o sea, yo nunca había pensado esto, ¿no? Como, ¿qué formas tienen nuestras maneras populares, nuestras maneras indígenas de decir, ¿no? Que capaz que no son un formato libro, esto que a mí fue como, Violeta me lo comentó así, como llegaron unas cosas distintas, en formatos distintos. Y claro, o sea, ¿cómo registramos esas historias? Yo siempre lo digo y gracias a Universidad Pública, que pude, gracias a un recorrido educativo, no sé, aprender a hacer un libro de poesía, escribir poesía y armar un libro y poder mandarlo a un concurso, ¿no? Pero cuántas barreras que una naturaliza tiene que poder sortear para poder llegar a eso, ¿no? Saber usar un mail. Siempre lo decimos yo soy muy maestra, pero ¿no? ¿Cuántas barreras y cuánto que nos perdemos por todas esas barreras? Así que bueno, celebro mucho el premio, celebro que empiecen a haber más libros, más historias contadas circulando y ojalá que podamos inventar otras formas también de compartirnos los mundos. Eso. Aguante la poesía. Bueno, entonces ahora leemos. Y ahora leemos, sí, yo quiero, le damos la palabra ahora a Yelén para que el cierre sea con poesía. Quiero agradecerle a todos y a todas quienes vinieron. Vengan a la Biblioteca Nacional, hay un montón de actividades hermosas. Sigan las actividades del Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios. Quiero agradecer. Gracias, Cari. Gracias, Cari. Carriqueo, que estás por ahí, que hizo toda la gestión para esta sala hermosa. Gracias, gracias. Gran investigadora, cantante, narradora, poeta y hermosa compañera. Quiero agradecerle a los compañeros de cabina, a los compañeros de audiovisuales, de relaciones públicas, de investigaciones que hacemos día a día la Biblioteca Nacional. Agradecerle a Viole por todo el laburo que hicimos espalda con espalda, por su conocimiento y su generosidad. A Tamara también por su proyecto, por su generosidad. A Yelén por su poesía, por su dulzura. En los momentos previos a la ceremonia de premiación, en la cual yo estaba en crisis, de que todo saliera, de que llegaran, de que Camilo llegara desde Chaco, después de 5 combinaciones de transporte que incluían hasta un ciclomotor Zanela. Neuquén es un avión, pero Camilo venía desde el más allá. Lo que hizo Camilo fue descomunal. Agradecerle a Camilo por su poesía, por su generosidad. Y bueno, también sigan las redes del Premio Poesía Indígena. Vamos a empezar a hacer una preventa también, quizá, como para poder agitarlo. Y esperemos que en poco tiempo estemos presentando otros libros, otras lenguas, otras historias, y que esa máquina, ese tejido, ese amoroso tejido, siga construyéndose. Así que nada, agradecimiento puro. A leer, compañera. Un paisano elige a un animal nuevo, robusto, inocente, lo maña de pies y manos con la tranquilidad con la que se cuenta una historia en las noches y afila su cuchillo como se cura, como se calma, como se ofrenda y se pide permiso. Un paisano afila su cuchillo para que el animal no sufra, para que la sangre brote y la vida resbale y la carne sea suave como el alimento,
como el movimiento que corta el cuero, un paisano pone sobre la mesa el alimento de su mano que pastoreó con su perro y su caballo, que convierte en carne y en sustento. Un paisano afila su cuchillo como si la muerte y la ternura vinieran de un mismo gesto. Estoy marchando hacia un lugar nuevo. No sé cuál es su nombre. Estoy marchando con el viento en contra. Marcho hacia una oscuridad que encandila. Estoy marchando y en la espalda llevo ancestros cuyas historias desconozco. Estoy marchando con un ritmo guacho. Me pierdo entre coirones. Las piernas arden entre espinas de michay. Marcho y me pierdo con las sombras de las cenizas de aquel volcán. Estoy marchando y en la piel un color que late me indica el lugar. No hablo de la historia de los míos porque no sé quién ha sido ese primer sobreviviente, si es que ha logrado zafarse las cadenas de los pies y huir meseta adentro, salvado por alguna aguadita. No sabré cuántas leguas habrá caminado, si tuvo sed en las reducciones de Balcheta, si lo embarcaron a la isla Martín García o si su corazón entristeció en los pasillos del museo. Juntará piñones su presencia, se escuchará su llanto en los corrales de piedra, hará falta que alguien le prenda un fuego y recuerde en ese azul brillante noche que aún puede volver, reclamar lo suyo, Aurora, en el infinito del espacio que estuvo aquí, que anduvo libre en su caballo por este campo, por esta tierra. Hablo de esta lengua amarrada, ante salvaje, que suena como relincho magnético, polar, eléctrica, ligera y constante, no desierta, rebelde. En los hijos que se llaman, vuelve, encandila, vuelve, brillante, especular, vuelve, horizonte, en el cielo boca del Gualmapu. A corazón deslomado, paridos entre las patas de alguna oveja maldita, se aguachan los corderos y parecen puesteros solitarios que se emocionan con la polvareda en el camino. No hay amañe para la tristeza de comer un neneo amargo. Nos preguntamos de qué confusión de invierno vendrá ese temple. No tienen miedo al cuchillo, ni a la luz mala del cerro. Camino al matadero hacen silencio. Si viven, cruzan el monte y saltan, mueren de viejos. Hacen casa. Como ellos, nosotras, sabremos encontrar las palabras para decir que ya no seremos guachas. Ya no seremos corderos.